Hola, me da mucho gusto que nos acompañen en un programa más de responsabilidad social, cívica y ética. Yo soy Shadani Policanti y este es un espacio para reflexionar sobre el poder de participación que tenemos las y los jóvenes. Bienvenidas y bienvenidos. En este programa vamos a hablar de un tema que pocas veces se habla de forma natural y cómoda, la donación de órganos y tejidos después de la muerte. No se habla quizá porque hablarlo es enfrentarnos a nuestra propia muerte o porque nunca nos imaginamos como donadores o receptores de un órgano donado. Nos parece algo tan lejano que simplemente seguimos viviendo sin pensar en el tema, pero una de las misiones de estos programas es recordarnos que todas y todos somos parte de una sociedad en constante transformación y movimiento, como una célula en donde las decisiones individuales repercuten inevitablemente en los demás, para bien y para mal. Hoy reflexionaremos sobre la donación de órganos y las últimas modificaciones en la Ley General de la Salud. ¡Empezamos! Según la Ley de Salud en México, la donación en materia de órganos, tejidos y células consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes. El trasplante de órganos, tejidos y células es un tratamiento médico indicado solamente en casos en los que otras alternativas para recuperar la salud del paciente se han agotado, pero solo es posible gracias a la voluntad de las personas que otorgan su consentimiento para la donación. La donación de órganos, tejidos y células puede salvar muchas vidas y restaurar las funciones esenciales donde no existen otras alternativas de efectividad comparables. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y sus principios rectores sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos, la escasez de órganos en el mundo no solo ha llevado a muchos países a elaborar procedimientos y sistemas destinados a aumentar la oferta, sino que también ha estimulado el tráfico comercial de órganos humanos, sobre todo de donantes vivos sin parentesco con los receptores. Hoy en día, la lista de espera en México para recibir un trasplante es de más de 22,000 personas. En países desarrollados, se observa que el número de trasplantes de origen cadavérico es de 80% y el restante 20% es de donante vivo. En el caso de México, la relación es inversa, entendiendo que de cada 10 trasplantes, 8 casos son de donante vivo. La Ley General de Salud estipula 2 formas de donar órganos en México. La primera, a través del consentimiento tácito o expreso de la persona para que en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes. La donación expresa es un consentimiento escrito en el que la persona en vida acepta donar la totalidad o parte de su cuerpo y no puede ser revocada más que por ella misma. La segunda, el consentimiento presunto o tácito, sucede cuando una persona fallecida en condiciones para poder donar sus órganos nunca manifestó en vida su negativa a que su cuerpo o sus componentes sean utilizados para trasplantes. Y de no existir negativa documentada, el sistema de salud podrá hacer uso de sus órganos para trasplante. Es decir, todos se consideran donadores a menos que explícitamente lo rechacen. Sin embargo, hasta hace unos años, el consentimiento presunto o tácito en México solo podía hacerse efectivo con el previo consentimiento de alguna de las siguientes personas: él o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los hermanos o hermanas, el adoptado o el adoptante. Según cifras oficiales y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, en 2016, el 70% de las donaciones de órganos de personas fallecidas no se concretó, ya que algún familiar del fallecido se opuso. Debido a la larga lista de espera de personas que necesitan un trasplante, junto con una necesidad de alinearse con los mandatos de la Organización Mundial de la Salud, y para combatir el tráfico de órganos, el 3 de abril de 2018 se aprobó por unanimidad en el Senado un dictamen que reforma la Ley General de Salud, en el que todos los mexicanos y todas las mexicanas mayores de 18 años son consideradas presuntas y presuntos donadores de órganos sin necesidad de autorización de terceras personas, a menos de que exista una negación expresa en vida. La donación de órganos es posible solo en 5 de cada 1,000 fallecimientos debido a la complejidad de los requerimientos necesarios para llevarla a cabo. Solo puede concretarse si la muerte sucede en una unidad de terapia intensiva y requiere de inmediato una serie de pasos coordinados en simultáneo.
Entonces, desde 2018, todas y todos los mexicanos mayores de edad somos donadores potenciales, a menos de que en vida expresemos nuestra negación. Actualmente, hablar de donación de órganos es hablar de una cultura, ya que muchos consideran que su consentimiento sistemático permitiría mantener a una población notablemente más saludable. Pero ¿por qué es tan importante esta pequeña modificación a la ley de la salud? Vamos a averiguar todo lo que implica la donación de órganos y el consentimiento presunto con nuestra invitada, la doctora María Elizabeth de los Ríos Uriarte. Ella es maestra en bioética y doctora en filosofía, integrante de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Mira, la cultura de la donación de órganos significa, por un lado, el reconocimiento de la necesidad de ayudar al otro y por el otro lado el reconocimiento del valor de la vida, es decir, implica una cultura en donde que sabemos que una cultura es también estilos de vida, pero también creencias. Entonces, esto implica también un momento de prevención. La cultura da prevención, nos da conocimiento, nos da información. Y esto es trascendental en la donación de órganos porque así, en la medida en que yo esté más informado y genere más cultura, voy a poder, en el momento, digamos, próximo a mi muerte, voy a tener más claras las cosas para empezar. Pero aún sin tener que estar en el umbral de la muerte, yo puedo decidir libre y conscientemente donar mis órganos, sin que medien tabús o sin que medien creencias de ningún tipo que pueden, pues, qué es lo que está pasando, ¿no? También, y que pueden mermar mi deseo para donar los órganos. Entonces, la cultura de la donación te permite vivir también valores como el servicio, como el altruismo, como la solidaridad, tan urgentes y tan importantes para cualquier sociedad. Sí, mira, los beneficios de la donación de órganos para una sociedad, pues son muchos, ¿no? Para empezar, consideremos que una persona puede donar hasta 5 órganos más, aparte los tejidos. Entonces, ahí ya tenemos la posibilidad de darle vida a 5 personas. Pero yéndonos un poquito más hacia los aspectos éticos, hacia los aspectos morales, una sociedad que está consciente y que vive una cultura de la donación de órganos es una sociedad enfocada y orientada hacia el bien común. Y esto es trascendental para vivir a su vez estos valores que yo mencionaba antes, pero también una sociedad que va a ir cerrando brechas sociales y que va a ir minimizando desigualdades económicas. Una sociedad enfocada en el bien común es una sociedad que considera el igual valor y la igual dignidad de todos sus ciudadanos. Por ende, es una sociedad que va a procurar condiciones para que todos puedan tener acceso a condiciones de vida que les sean favorables, entre ellas la donación de órganos. Yo creo que los cambios más importantes de introducir la figura del consentimiento presunto, pues tienen que ver con una vivencia que es un factor común en los hospitales de nuestro país, en donde, pues justo porque no tenemos una cultura de la donación de órganos en México, al momento que una persona fallece y que es candidato para donar sus órganos, por ley se le tiene que pedir, si no dejó nada por escrito, de forma explícita, se le tiene que pedir el consentimiento a los familiares para que se puedan extraer los órganos. Y aquí es en donde muchas veces nos topamos con pared porque los familiares no están informados, porque existen muchos tabús al respecto y niegan la posibilidad. Entonces, esto es importante, esta reforma es importante porque ya no se exige entonces que haya una manifestación explícita por parte de la persona para proceder a la donación de órganos, sino que se asume que la persona va a ser donadora, aun cuando no haya podido escribir ningún documento al respecto. Sin embargo, esto es algo también que no podemos dejar de lado, las consideraciones también a nivel ético que esto puede llegar a tener y que versan principalmente en un asunto de exponer y exponernos a todos los ciudadanos y quedar en una situación también de vulnerabilidad, porque fácilmente podemos ser objeto entonces de tráfico de personas y obviamente de tráfico de órganos. Entonces, creo que hay asuntos positivos y hay asuntos negativos en el momento de introducir esta figura del consentimiento informado, y realmente el cambio más sustancial tiene que ver con que ahora quizás si antes necesitamos la confirmación expresa del paciente, ahora vamos a necesitar la negativa expresa del paciente, ¿no? Sí, mira, existe muy poca donación o muy pocos personas que se registran en el Senatra en nuestro país. Particularmente estaba revisando unas cifras el día de ayer y la última actualización data del 2019, pero es alarmante. El Senatra reporta más o menos que hay 23,000 personas a la espera de un órgano, y de estos órganos el que encabeza la lista es el riñón, seguido de la córnea,
pero sin embargo tenemos una cifra de solamente 2.493 donadores. Estamos hablando de menos de una cuarta parte de esta cifra inicial. Entonces, yo creo que el problema tiene que ver con que el tema de la donación de órganos en nuestro país sigue siendo un tema tabú. Es decir, las personas siguen pensando ideas y expresándolas así incluso, como por ejemplo que le van a entregar a su familiar destazado, que no van a poder realizar los ritos funerarios correspondientes según sus creencias religiosas, que nunca más van a poder ver a su familiar para realizar cultos, etcétera. El culto religioso corresponde, etcétera, ¿no? Entonces, creo que al final del día es un tema que está rodeado por muchos mitos y por muchas ideas extrañas que no concuerdan con la realidad, y eso pues obviamente hace que las personas no hablemos estos temas de frente. Entonces creo que por eso esta cifra tan baja de los donadores comparado con las personas que necesitan realmente un órgano. Parece un simple detalle, pero esta pequeña modificación a la Ley General de la Salud nos habla de un gran cambio cultural con relación a la disposición y disponibilidad de los órganos humanos. Podemos analizar el consentimiento presunto desde la ética, la economía, la filosofía, la religión, pero en resumen se espera simplemente aumentar el número de donantes registrados. Hoy Donovan nos tiene preparada una superinvestigación sobre los alcances de la donación de órganos. Hola Donovan. Hola Shadani. Hola a todas, hola a todos. Hoy los invito a descubrir información muy interesante sobre la donación de órganos, los trasplantes y la importancia del consentimiento presunto en México y el mundo. ¿Sabían que el primer trasplante realizado en México fue un trasplante renal que tuvo lugar en 1963? Fue realizado en el Centro Médico Nacional. Gracias a este, el paciente vivió casi 30 años más. El primer trasplante de corazón fue realizado en 1988 en el Centro Médico Nacional La Raza. Con un donante que haya fallecido por muerte cerebral o paro cardíaco pueden realizarse los siguientes trasplantes: pulmones, hígado, intestino, tendones, piel, huesos, corazón, médula ósea, cartílago, válvulas cardíacas, páncreas, córneas, vasos arteriales. El trasplante de córnea es el más frecuente en el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en sus principios rectores, el consentimiento presunto se define como el sistema que permite extraer material del cuerpo de una persona fallecida para fines de trasplante y, en ciertos países, para realizar estudios anatómicos o investigaciones, a menos que la persona haya manifestado su oposición antes de fallecer. Desde la década de los 90 del siglo pasado, la Organización Mundial de la Salud, alertada por la falta de donación de órganos y por el comercio ilegal de órganos en el mundo, estableció un documento titulado Principios Rectores respecto al trasplante de células, tejidos y órganos humanos, en el que se definen las normas mundiales en el campo de la donación de órganos bajo el consentimiento presunto. Se trata de 11 principios para garantizar que a escala nacional las leyes, políticas, estrategias y acciones específicas en materia de donación y trasplante atiendan las necesidades sociales, fortalezcan el desarrollo institucional para esta tarea e incorporen los avances médicos de vanguardia para mejorar las tasas de sobrevivencia y respeten las tradiciones y cultura de la población. En México se realizan trasplantes de córnea, médula ósea, hueso, válvulas cardíacas, riñón, hígado, corazón y pulmón. Hoy en día, según el Centro Nacional de Trasplantes, CENATRA, hay más de 22,000 personas en espera de un órgano o un tejido, de las cuales 16,000 esperan un riñón, 6,000 esperan córneas, 311 esperan un hígado, 37 un corazón, y cada año se realizan en México aproximadamente 1,200 trasplantes, resultado de las donaciones de órganos de personas fallecidas. 22,000 personas en espera y solo poco más de 1,000 trasplantes. Podemos ver que en México la demanda supera por mucho la oferta de donación de órganos. Es una de las principales razones para modificar el consentimiento tácito y eliminar la autorización de los familiares para hacer uso de los órganos viables para trasplante. Sin embargo, existen muchas personas que no están de acuerdo en que exista el consentimiento tácito. Los detractores de esta iniciativa argumentan lo siguiente. 1. Que no se está respetando la voluntad ni los derechos humanos de la persona que en vida no expresó su consentimiento ni su voluntad de donar sus órganos, y por lo tanto no se trata de un consentimiento. 2. Que se están violentando también los derechos de los familiares de la persona fallecida que se oponen, agregándoles a la pena de la pérdida de un ser querido un procedimiento que ellos no autorizan. 3.
que el consentimiento tácito puede prestarse a muchas malinterpretaciones durante los procedimientos médicos, haciendo creer la sospecha de que no se está haciendo lo posible para salvar la vida del paciente. Todo esto nos lleva a preguntarnos cuáles son las razones de que no exista en México una cultura de la donación de órganos. Una encuesta realizada en 2017 por el Centro Nacional de Trasplantes y algunas ONG encontró que la principal causa de la negativa a la donación de órganos de un familiar, es decir, la principal causa de negativa a la aprobación del consentimiento tácito de donación de órganos, fue que la familia no sabía si el donante lo hubiera aceptado o no, ya que la muerte es un tema poco hablado. Sigamos con esta fascinante investigación de la mano de nuestra invitada especial. Esto es una reforma, la verdad es que data del 2013 y luego en el 2019 cobró mucha importancia y en el 2020 también, pero todavía no. Yo tengo la oportunidad o tuve la oportunidad hace algún tiempo de estar trabajando en el Hospital General de México. Y ahí nos topábamos justamente con este problema que yo mencionaba al inicio, ¿no? O sea, la persona a lo mejor había expresado verbalmente, pero no había un documento que mediara esta confirmación, que quería donar sus órganos y al momento de llegar con el familiar a pedirle el consentimiento, pues resulta que no lo obteníamos y se perdían esos órganos. Entonces, no, y confirmé hace un par de días con gente que todavía está ahí y que está en otros centros hospitalarios, no se está realizando, todavía no es del todo aprobada, porque incluso cuando ya se haya aprobado en las dos cámaras se tiene que someter al pleno y no sabemos si va a ser aprobada o no. Hay mucha gente también que está a favor, pero también contemplamos ciertos riesgos como estos que yo dije al inicio. Entonces, la realidad es que no, todavía no se está practicando. Pues yo creo que el debate existente alrededor del presunto consentimiento en México tiene que ver, por un lado, con esta necesidad urgente que tenemos de incrementar el registro de donadores, pero también con que hoy por hoy nuestra ley marca, y recordemos que está la ley, luego está el reglamento de la Ley General de Salud en materia de disposición de órganos y tejidos, pero luego viene la norma técnica que te dice ya cómo haces el procedimiento. Y dentro de esta legislación se encuentra establecido que la persona que quiere donar sus órganos tiene que hacerlo, tiene que expresar este consentimiento frente a un notario o frente a dos testigos idóneos. Y esto no muchas veces se logra porque pues implica tiempo, implica logística, implica agendar, etcétera, y pues la realidad es que si estas cosas no las hablamos antes, en el momento en que estamos inmersos en ellas, pues los sentimientos, las emociones, la preocupación, el miedo, la ansiedad que uno experimenta cuando está enfermo, cuando tenemos un familiar enfrente, pues hacen que a lo mejor si hubiéramos pensado en ir con un notario, pues desistimos de la idea, ¿no? Entonces creo por un lado que es una urgente necesidad que tenemos de más donadores, pero por otro lado que hoy por hoy el proceso que tenemos es un proceso muy engorroso que hace que las personas desistan. Y por eso es que se está pensando, como en algunos otros países, se está pensando en este presunto consentimiento. Mira, la situación del tráfico ilegal de órganos en México está regulada, para empezar hay que decir lo siguiente, está regulada en nuestra Ley General de Salud también, en los artículos 461 y 462, y está sancionada, y la sanción va de 4 a 15 años. Entonces, ¿por qué? Porque realmente el tráfico de órganos es un acto criminal, y es un acto criminal que además lucra generalmente con personas de escasos recursos, y trafica esos órganos y los vende a personas económicamente solventes. Por ende, debe de ser expresamente sancionado. Sin embargo, la realidad también es que en nuestro país no se ha perseguido con la fuerza con la que se tenía que haber perseguido, por darle prioridad a otros crímenes que son igualmente también pues muy alarmantes en nuestra sociedad y que quizás preocupan un poco más. Pero bueno, hay algunas historias por ahí, podemos tener algunos casos registrados en el año 2008 en la ciudad de San Luis Potosí, podemos tener algunos, me parece que había otro en el 2014 en Monterrey, pero hay uno que sí fue procesado y que sí, digamos, que es el único registrado a nivel jurídico, que fue en el año 2019 con un oftalmólogo en Baja California. Ahora, aquí hay una situación también muy particular en nuestro país que a lo mejor no se da en otros países en donde el tráfico de órganos es mucho mayor que lo que se da en México, como países como por ejemplo India o como por ejemplo China, en donde sí es un problema serio. En nuestro país la realidad es que no tenemos una infraestructura
que permita extraer el órgano de una persona, trasladarlo para finalmente trasplantarlo con otra. ¿Por qué no lo tenemos? Porque los tiempos más o menos que puede estar un órgano fuera con las mínimas medidas para su conservación son un máximo de 12 horas. Pero no solamente se trata de una extracción y de un traslado para otra persona al que se le pueda injertar ese órgano, sino más bien se trata de también un tema de histocompatibilidad. Recordemos que no todos los órganos son para todas las personas. Entonces, por más que trafiquemos órganos, por más que extraigamos órganos de las personas, no siempre van a ser compatibles con aquellos a los que se los estamos dando. Entonces, se necesitan exámenes de histocompatibilidad, se necesitan tiempos muy exactos de conservación, medidas muy exactas de conservación de esos órganos. Entonces, la realidad es que incluso tendrían que transportarlos en ambulancias especiales o en vehículos especiales y no contamos con esa infraestructura en México. No estoy diciendo que no lo haya, solo estoy diciendo que no se da tan frecuentemente como en otros países en donde tienen armada toda una infraestructura para que este delito se dé con mayor frecuencia. En la actualidad, hay miles de personas que para seguir viviendo o mejorar su calidad de vida necesitan de un trasplante. Todos somos una parte activa de la sociedad y muchas de nuestras acciones, incluso después de la vida, pueden contribuir a mejorarla para que todas y todos vivamos una vida más saludable. La Ley General de Salud en México establece que todos somos donantes a menos de que expresemos lo contrario. Pero hay muchas más cosas por hacer para fortalecer la cultura de donación de órganos. En nuestro top 5 de hoy tenemos propuestas para apoyar la reflexión sobre lo que algunas personas llaman el mayor acto de amor social. ¿Empezamos, Donovan? Empezamos. 1. Hablar del tema en familia con antelación. La donación de órganos es un tema que debe ser hablado previamente con la familia en un escenario de salud, ya que cuando una persona y su familia se encuentran en un momento de crisis por enfermedad, es mucho más complicado hablar del tema, por el dolor de la pérdida de un ser querido. 2. Todo trasplante deberá ser altruista y voluntario. El acto de donación siempre debe de ser un acto completamente libre. El donante nunca deberá de ser manipulado para hacerlo. 3. Conocer la trascendencia de una donación. Una persona fallecida que decide donar sus órganos podría favorecer hasta a 10 personas. Saberlo puede ayudar a que nadie se oponga. 4. Eliminar los tabúes. Existen muchos tabúes que hacen desistir a las personas de donar sus órganos. Es importante siempre externar sus miedos y angustias con los profesionales de la salud y con las personas que nos rodean. 5. Pensarse en una sociedad. Promover una cultura de la donación es lograr que en una sociedad la muerte pueda dar vida a alguien más. Además, la donación de órganos permite que muchas personas se reintegren a su vida y a su familia, con una mejor calidad de vida. Así, desde la simplicidad de una donación de sangre hasta la complejidad de una donación de un órgano, cuidarnos unos a otros es un deber que protege y alienta una cultura de la vida y de la solidaridad. Ante la falta de donadores de órganos, es evidente una falta de cultura de la donación, pero también resulta evidente que el consentimiento tácito tampoco es la solución a todo. Para algunas personas, el prescindir de la familia para autorizar la donación se asume como una violencia a la intimidad de la misma familia. ¿Cómo avanzar entonces en la cultura de la donación? Sin duda, el tema de la donación de órganos y del consentimiento presunto nos enfrenta a nuestra propia muerte y a la de nuestros seres queridos, pero también nos hace entender que finalmente es una forma real y concreta de que sí puede haber vida después de la muerte. Hemos llegado al final de este programa. No olvides mandar tus comentarios a las redes de Jóvenes en TV. Puedes compartir con nosotros tus experiencias, enviarnos preguntas, reflexiones o proponernos algunos otros temas. Te invitamos a hacer este programa con nosotros. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en el canal de YouTube que aparece en pantalla. Nos vemos en nuestro siguiente programa.